Esto no es improvisado de un día para otro. Vas pasando por varios lugares. Depende del juez que sepa, pues, tu libertad o no. O sea, seleccionar a tu juez cuando vayas a votar por él, pues, veas su experiencia y su capacidad, porque tenemos asuntos de secuestro, homicidios, de carácter sexual, o más bien nuestra obligación o nuestras funciones, pues son esas, impartir justicia. Bienvenidos a Acceso Libre y en esta sección de los rostros de la justicia, donde estamos presentando a las personas juzgadoras. En este espacio conoceremos a profundidad los perfiles de quienes proporcionan justicia en nuestro país. Los invitamos a que nos sigan, a que nos den like, se suscriban. Es una comunidad que va creciendo muy ampliamente gracias a su confianza y a la confianza de las personas juzgadoras que nos han permitido hablar con ellos. El día de hoy nos encontramos en Jalapa, Veracruz, y vamos a entablar esta conversación con el juez Álvaro Vázquez Campa. Bienvenido a Acceso Libre, pues. Muchas gracias por la invitación a abrir este espacio para poder platicar, tener esta charla sobre lo que hacemos nosotros los juzgadores. Muy bien, vamos a entrar, dirían ustedes, en materia. ¿Quién es Álvaro? ¿De dónde proviene? ¿Dónde crece? ¿Cuáles son sus valores? ¿A qué se dedicaban sus papás? Porque eso nos va marcando a lo largo de nuestra vida y nos va inculcando una manera de actuar. ¿Cuál es tu historia? Bueno, yo actualmente tengo 40 años. Mis padres son profesores, ya jubilados ambos. Yo soy de nacimiento del puerto de Veracruz. Viví muchos años en la ciudad de Zongolica, Veracruz, inclusive algunos años de parte de la infancia, inclusive también en Orizaba. Y desde que empecé a estudiar en la universidad, pues me vine para la ciudad de Jalapa, Veracruz. Entré a trabajar muy joven, inclusive todavía no terminaba la carrera ahí dentro del Poder Judicial del Estado de Veracruz, iniciando como oficial administrativo. Vamos a hacer un frenón, sí, porque es muy diferente crecer en grandes ciudades y en lugares mucho más pequeños. Zongolica es uno de los municipios de Veracruz que tiene muchas carencias fuertes. Orizaba no tanto, ya es una ciudad mucho más en forma, pero lo que vemos desde pequeños también nos marca. Eres del puerto de Veracruz, viviste ahí un rato. ¿Qué te dio cada una de estas ciudades a ti? O sea, ¿qué es lo que viste? ¿Qué te marcó? Sí, pues por supuesto, el ambiente cultural o la forma de vida de una ciudad pequeña como lo es Zongolica, sobre todo rodeado de tantas comunidades, pues sí te da una visión distinta. Como decía yo, pues mis papás eran maestros, educadores, y entonces por eso vivían ahí en Zongolica. Entonces, pues te da esa oportunidad, esa pauta de interactuar con diferentes personas, acostumbrado a una vida totalmente diferente a lo que es de la ciudad. Y pues yo creo que lo que más me trajo de enseñanza el vivir ahí, pues fue la calidad de las personas, la calidad humana, la forma en la que se arropan, como es más cerrado porque son, pues la población es menor, pues todo el mundo se conoce ahí, ¿no? Claro. Todo el mundo sabe quién eres, si eres hijo de tal o familiar de tal. Entonces, como que todo eso te arropa mucho y te da pues bases para lo que te puedas enfrentar posteriormente. Y ahora en Zongolica, la zona de Zongolica, de hecho, tiene de los municipios marcados con unos índices de pobreza muy altos. Está Tequila, creo que el municipio de Tequila. Sí, está Tequila. Entonces la gente crece con muchas necesidades, con ¿no? muchas carencias, existen muchas carencias, y entonces ahí, bueno, mis padres siempre inculcaron pues el apoyar pues esas comunidades, porque ellos hacían muchos programas en las escuelas y todo, de faenas, y esto de apoyar a la comunidad, a los alumnos. Había gente que pues
pues desgraciadamente no tenía a veces el desayuno o pues iban descalzos. La verdad es que sí, son muchas carencias. Eso se ve más no en la ciudad o en el pueblo de Zongolica, sino más que nada en la sierra de Zongolica, como decía, en Tequila, en Mixtla de Altamirano, diversos municipios que se encuentran cercanos, pues sí estos municipios de extrema pobreza. Inclusive en Zongolica, pues yo creo que están la mayor parte de municipios o de localidades con la pobreza más extrema, ¿no? De que no tienen pues alimento, ni inclusive ni las necesidades básicas, ¿no? Entonces esto pues te ayuda a ver la forma o valorar más lo que tienes sí. y lo que pues la vida te ha puesto en un lugar que es diferente el punto de partida que tú tienes hacia con los demás. Es decir, a veces uno juzga o critica o dices, bueno, es que esta persona tiene todas las habilidades mentales tal vez para poder ser una persona profesionista y todo, pero bueno, a lo mejor no partió desde el mismo lugar porque no tuvo a su alcance todas y cada una de esas herramientas, ¿no? Una familia sólida, con ciertos recursos mínimos para poderlos dar adelante. Máxime que allá, pues, que la cultura mexicana, bueno, y sobre todo en esos lugares, en esas comunidades, pues siempre son, pues tener mucha familia, ¿no? Sí, y creo que hasta hace unos 10, 15 años la educación en bilingüe, sobre todo la primaria, era importante tener, daban en los dos, daban en los dos regímenes. De hecho, sí. mi papá era director de una escuela primaria bilingüe, entonces él me contaba que primero, en el primer año, había que enseñarles español, porque ellos pues regularmente hablaban náhuatl, y entonces eso los iba trazando, era enseñarlos a hablar español y enseñarlos a escribir en náhuatl, y después enseñarlos a escribir en español. Entonces eso pues tomaba mucho tiempo y por supuesto había un retraso. Es esa barrera del lenguaje o del idioma. Bueno, de ahí bajas a Orizaba. De ahí me voy a Orizaba, estudio la prepa, la secundaria y la preparatoria, y ahí estoy, y pues posteriormente me vengo a la ciudad de Jalapa a estudiar pues la licenciatura en Derecho. Pero, ¿qué te marca en esos días? Igual, no sé, en Zongolica, que quería ser bombero, astronauta de niño. Pues la verdad es que yo creo que no tenía yo mucho sentido de ser exactamente qué quería yo ser. A lo mejor más marcado a ser profesor. Digo, mi mamá era educadora, pero mi mamá recuerdo mucho que ella siempre quiso ser abogada, licenciada en Derecho, pero en la época que ellos mi mamá vivía en el puerto de Veracruz, pues mi abuelo no la dejó irse o venirse aquí a la ciudad de Jalapa a estudiar la carrera de licenciatura en Derecho, y entonces por eso mi mamá estudió como educadora en el puerto de Veracruz, pero siempre quiso, como que fue algo que ella siempre quiso realizar, ¿no? Y por ahí te metió la espinita. Por ahí me metió, sí, inclusive cuando salí de la prepa, o antes de salir de la prepa, estaba yo así como que muy indeciso en saber si iba yo a estudiar la licenciatura en Derecho o también si iba yo a, pues a ser profesor, maestro, ¿no? Inclusive, no nada más fue esa la motivación, también tuve una profesora ya en la preparatoria que me daba introducción al estudio del Derecho, y me gustó la forma en la que pues explicaba, lo decía, y la pasión en la que ella se desenvolvía hablando de lo que era pues la carrera de Derecho, ¿no? Muy bien, llegas a estudiar Derecho, llegas a otra ciudad, completamente, y llegas a una carrera donde normalmente los alumnos llegan cargados con altos ideales, ¿no? O sea, voy a salvar al mundo, voy a ayudar a la gente, qué bueno que así sea, no lo digo con sorna, pero se dan cuenta de que el derecho es muy amplio y que existen muchas materias para poder ejercerlo. ¿A ti qué te llama en un inicio la atención de todas estas ramas? Sí, claro. Pues a mí desde el principio me gustó lo que era la materia penal, ¿no? En la materia penal, en relación a pues los maestros que tuve, inclusive uno de ellos que me dio clases de Derecho Penal 1 y 2 en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, fue posteriormente mi jefe. Entonces, por aras del destino.
Pero al principio cuando llegué a la primera clase, pues yo decía, bueno, creo que sí, vamos bien, pero recuerdo que fue también Introducción al Estudio del Derecho con un libro un poco complicado de entender para una persona para un estudiante de la preparatoria que realmente no sabía tanto, el lenguaje y la metodología y la forma de explicar de Maynes, el autor, pues sí era un poco complicada, ¿no? Era complicada entenderla, ¿no? Entonces, desde ese momento, pues dije, tal vez creo que no estoy en el lugar correcto. Sin embargo, bueno, ya con el paso de las materias que va uno viendo, ya dice uno que le gusta, le va agradando y sobre todo, más que nada, el saber que el estudiar esta carrera, pues te daba la oportunidad pues de ayudar a la gente, ¿no? Desde otro punto de vista, desde otra trinchera, a como lo que hacían, por ejemplo, mis papás, ¿no? Que ellos siempre estuvieron ahí apoyando a la comunidad, sacando adelante lo que pudieran hacer, programas para construir las escuelas, peleando recurso para pues darle a estas personas y entonces ya lo podía yo hacer desde otro ámbito como era la carrera de Derecho, ¿no? Y entonces se me encamina a la materia penal, llego a la clase de materia penal, me gusta, voy viendo en qué va consistiendo esta rama, esta materia, y pues no es que lo tuviera yo previsto de que fuera yo a especializarme en esta materia, sin embargo, cuando ya acudo a hacer ciertas prácticas, o más que nada porque mi madre también me decía a que fuera yo acercándome a los juzgados o al tribunal para que fuera yo viendo más que nada cómo se hacían las cosas o cómo se resolvían los asuntos, fue que llego a una sala penal. Y ahí estamos. Entonces tú terminas prácticamente la carrera ya trabajando y con algo de experiencia. Con algo de experiencia. ¿A qué edad terminas? A los 21 años termino, en el año 2007, que soy generación 2003, 2007, pero ya había yo ingresado anteriormente, inclusive fue empezando con algunos interinatos, se dio la oportunidad porque yo nada más iba a hacer prácticas y pues se me da un interinato donde empiezo pues pues ya a trabajar formalmente de cierta manera sin que me hubiera yo titulado todavía porque por el puesto que estaba yo desempeñando, que era de oficial administrativo, pues no se requería el título propiamente, o sí lo podías trabajar, siempre y cuando pues demostrases que ya estabas culminando la escuela o estabas en el transcurso de estudiando la carrera. Y cumples un sueño, ¿no? Terminar tu carrera. ¿Y te gustó el sueño que alcanzaste? Yo creo que sí, al principio, yo como lo referías, pues uno sale de la carrera de Derecho con muchas ilusiones o con muchas expectativas y pues nos vamos dando cuenta en la realidad que las cosas no eran tal y como no las contaban los maestros ni como se veía en los propios libros, ¿no? Porque pues te vas dando cuenta de circunstancias de las personas, de la burocracia, aspectos que a lo mejor no los tenía uno previsto porque pues esas cosas no se las enseñan en la Facultad de Derecho. La forma de lidiar a veces con los propios, no tanto con los abogados, sino con la misma gente que está dentro a veces. Y aparte el área penal es un área muy sensible, ¿no? Y que te muestra muchas veces lo peor del ser humano. Así es, porque inclusive, bueno, cuando yo entro, todavía estábamos en el sistema penal tradicional o inquisitorio, que se le refería así, y pues en esa época podías ver pues los casos tal cual. En el expediente estaba el expediente y tú veías fotografías, declaraciones, diligencias, todo estaba al alcance dentro del expediente, dentro de la causa penal y pues ahí observabas precisamente esa naturaleza humana que era, que iba más allá o superaba la ficción que muchas veces estábamos acostumbrados a ver. En un momento dijiste dónde me metí y me voy a cambiar administrativo, porque me imagino que debe haber casos que te han de ver marcado y todo esto no es fácil de manejar para una persona tan joven. Digo, ya con experiencia, ya un hombre joven, pero va a ser bastante duro.
Sí, es complicado. Insisto, bueno, desde el principio, cuando inicio dentro del Poder Judicial, bueno, no es que propiamente entrara yo de lleno a los asuntos, sino lo que yo hacía era hacerle el trámite inicial, el acuerdo de radicación, lo consistente para darle la vista a las partes, pero pues obviamente se revisaba el expediente y lo veías, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor no me... sí veía que estaba yo en una materia complicada, compleja, pero ya fue cuando me toca resolver los asuntos ya como secretario de estudio y cuenta, que me doy cuenta que observo pues la complejidad y pues esa naturaleza humana que puede ser, que tú puedes observar o tener una persona enfrente y te das, y en realidad pues no todo es como aparenta ser, ¿no? La carrera jurisdiccional eh, hace muchos años, digo, no hace muchos años, de toda la vida tenía sus propios usos y costumbres, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo transitas tú dentro de la carrera jurisdiccional para llegar hasta donde estás ahorita? Sí, claro. Bueno, pues capacitándose, aprendiendo, demostrando en ese momento a los, pues a tus superiores, a tus jefes, bueno, que pues tienes ese interés y que te gusta y que a lo mejor ellos también vieron en uno que tenías esa, pues no sé, facilidad o capacidad de entender los asuntos y dar un razonamiento correcto, adecuado, lógico, porque pues bueno, esto no es improvisado de un día para otro, vas pasando por varios lugares o por varios momentos y entonces van viendo que pues tú tienes esa necesidad o ese querer aprender y sobre todo crecer. Entonces inicio como oficial administrativo, se me van dando la oportunidad con algunos interinatos de algunas cosas, actuario, defensor de oficio, en la Secretaría de Acuerdos y posteriormente, bueno, ya llego como secretario de estudio y cuenta, fui secretario de estudio y cuenta de 8, 9 magistrados, que algunos fueron mis maestros, que pues ya tenían mucho tiempo dentro del Poder Judicial del Estado de Veracruz, y pues vas aprendiendo de todos ellos, ¿no? Vas aprendiendo la forma, la visión que tienen y pues la manera en la que ellos van resolviendo, sobre todo porque muchos de ellos ya eran personas pues grandes, bastante grandes, y pues tenían mucha experiencia de cómo se fue reformando la materia penal o incluso diversas reformas que fueron pasando a lo largo de todos estos años, ¿no? Entonces, de ellos agarro pues esta experiencia y ellos van viendo, ¿no? También que uno tenía ganas de crecer y pues te van apoyando, te van enseñando y así es como paso por secretario de estudio y cuenta, donde pues estuve aproximadamente 13 años, con diversos magistrados y posteriormente hubo una época en la que se hizo una reforma al Poder Judicial donde se hizo para que varios magistrados se jubilaran y hubo un periodo en el que no se nombraron. Entonces a mí me dejan comisionado como secretario de estudio y cuenta, pero en funciones de magistrado y entonces ya propiamente pues ya resolvía yo a través de las decisiones que determinaba de manera colegiada con otros 2 magistrados, pues las resoluciones. Entonces todo esto se va dando, pues... Pero dentro de la carrera jurisdiccional fue a muy temprana edad, ¿no? Porque incluso para ser magistrado anteriormente, no sé si todavía tenían que tener cierta edad, Cierta edad. Una serie de cursos, creo que pues que ya llevas como 20 y tantos años de carrera. 21 años de carrera y sí, bueno, hice varios cursos que impartía el propio Poder Judicial, el de actuario, varios de actualización, el de secretario de estudio y cuenta, y en efecto, en su momento en la reforma o anteriormente uno de los requisitos que se establecía para ser magistrados era ser una persona mayor o tener 35 años cumplidos. Sin embargo, como en lo que yo estaba haciendo era una comisión, por las necesidades del servicio, pues no había magistrados y había que recurrir a la gente que estábamos ahí. La propia ley mencionaba que a falta de uno de los magistrados, pues quien podía suplirlo era el secretario de estudio y cuenta. Entonces es cuando ahí se me da la oportunidad. Estuve 2 años realizando esas funciones y pues bueno, ya después llegan nuevos magistrados que fueron nombrados anteriormente a la reforma, que se nombraba propiamente a propuesta del Ejecutivo y lo aprobaba el Legislativo. Y entonces, pues bueno, ahí continué con otra magistrada que
me continuó dando la oportunidad y seguí como secretario de estudio y cuenta hasta que posteriormente, insisto, haciendo cursos, el propio Poder Judicial, hubo una época en la que se apoyaba dándonos becas para estudiar maestrías y doctorados. Entonces yo estudié la maestría de Derecho Penal y posteriormente también el doctorado. Y entonces ya con todas esas bases, bueno, ya se me da la oportunidad de poderme ir como juez de control, enjuiciamiento y ahora de ejecución. Oye, y que llegas a donde habías querido llegar y sabes que te cambian las reglas, ¿no? Cambian las reglas, así es, nos cambian las reglas porque, pues bueno, esto de la reforma que se hizo al Poder Judicial y que ya los juzgadores, magistrados, jueces y de todos los niveles, federal y local, sean elegidos por voto popular, pues sí es algo al que uno no está acostumbrado, aunque a veces pues se pueda considerar que el ámbito jurídico con la política pues podría estar de cierta forma relacionados. Lo cierto es que nosotros como impartidores de justicia pues no propiamente estamos en ese canal, ¿no? O estamos en esa línea, sino más bien nuestra obligación o nuestras funciones, pues son esas, impartir justicia, ¿no? O Propiamente la sea, ley. tú estabas preparado para, con todos los argumentos jurídicos, aplicar la ley y ahora tienes que salir a la calle y no solamente a pedir un voto, porque ¿qué le puedes prometer a la gente cuando no le puedes prometer nada? Porque ese es su caso. Tú no le puedes prometer que si votan por ti los vas a sacar más pronto, que vas a cambiar las leyes, o sea, todo eso está fuera de total discusión. Pero salir a las calles, aparte con un desconocimiento de la población tan fuerte, ¿qué tan complicado fue? ¿Cómo viviste tú la campaña? Sí, yo en este periodo o en este tiempo se dio la oportunidad de ir a los jueces locales, la mitad ir a elección y la mitad postergarse para el 2027. Entonces yo fui a una tómbola, salí para no ir en campaña o no ir a elección en esta primera jornada, sino hasta 2027. Okay. Entonces yo me fui como candidato a magistrado del Poder Judicial Federal. Lo pongo en contexto. Y entonces, pues sí fue complicado porque pues uno no está acostumbrado sí a las cámaras, porque las audiencias que yo hago son orales, pero no precisamente de saber que me tengo que dar a conocer, ¿no? Los conocimientos que tengo y hablar con la gente y demostrarles y decirles, pues propiamente explicarles qué es lo que hace un juez, ¿no? Sobre todo un juez en materia penal o un magistrado en materia penal, porque muchas veces pues están pues la población no sabe cuáles son las funciones, inclusive a veces lo revuelven con las funciones de la fiscalía, o sea, como que no hay un entendimiento, pero sí, para mí fue complicado. Oiga, juez, póngame un poste de luz, ¿no? Exactamente, pues, o pavimentame una calle, o sea, no, es distinto a lo que se hace con los candidatos cuando van a ser diputados, alcaldes, senadores, que bueno, ellos tal vez puedan prometer ese tipo de cosas de que les vamos a pavimentar su colonia, su fraccionamiento, alumbrado público, vamos a hacer reformas a las leyes para que ustedes tengan mejor acceso a la salud, no sé, nosotros estamos limitados. ¿A qué se puede comprometer una persona juzgadora en campaña? Yo creo que lo único que se podría comprometer es a impartir la ley como corresponde y hacer lo más imparcial que se pueda, ¿no? O sea, eso es lo que se podría comprometer y que pues, tendría yo pues atendiendo a los conocimientos y a la experiencia, pues que se iba a resolver su asunto lo más apegado a derecho. Porque aquí el asunto es que la mitad de la gente con la que tratas, de los casos que tratas, va a perder y otra persona va a ganar. Y finalmente vas a tener a muchos que van a decir que eres un mal juez porque perdieron y otros que van a decir, no, a toda madre, el juez ganó todo, ¿no? Es muy difícil ser el árbitro. Sí, claro, es muy difícil porque en cualquier tipo de contienda, de litigio, en este caso, penal, civil, mercantil, familiar, pues siempre va a haber una parte que ganadora o vencedora y una parte que pierde. Y como bien lo refieres, quien pierda, pues va a decir, no, pues el juez se vendió o hizo cuestiones para perjudicarme, se
favoreció a la parte contraria y pues la parte que gane pues va a decir, bueno, efectivamente se aplicó la ley como debía de ser. Y es difícil porque eso pues crea impopularidad, ¿no? Porque siempre de todos los asuntos que lleves, pues vas a decir, bueno, pues la mitad de las personas a las que he visto, con las que he estado resolviendo sus asuntos, pues sé que no me tendrán ese aprecio, no querrán que una persona continúe siendo juzgador si sabe que le falló en contra, ¿no? Y a veces también está esta situación de que ganes o pierdas, igual otro se lleva el crédito. Es decir, si un mal abogado presenta un mal caso, le puede decir a su cliente, pinche juez nos llevó, ¿no? O el abogado que ganó, pues gracias a lo que yo hice, convencimos a eso. Es muy difícil y aunado todo esto a que el Poder Judicial tiene una cantidad de trabajo brutal. Lo platicábamos anteriormente. Esta cantidad de trabajo y esta responsabilidad detrás del expediente, porque son personas las que están detrás del expediente, ha de generar también una cantidad de estrés sobre ustedes terrible, ¿no? Sí, claro, porque pues como bien dices, no contamos siempre con la infraestructura o inclusive el personal propio para desahogar todas y cada una de las audiencias como debían de ser, porque pues no nada más es, en mi caso, presentarte la audiencia y desahogarla. Hay muchos trámites administrativos que, bueno, los compañeros oficiales, auxiliares de sala, los actuarios, pues nos acompañan, pero la presión luego a veces del desahogo de las audiencias sí es complicado porque al tal vez una audiencia que pienses que te va a tomar 10, 15 minutos te puede tomar 2 horas y entonces eso trae como consecuencia que se vayan retrasando las audiencias y por supuesto que la gente pues se desespere de que te está esperando o está esperando tanto tiempo en el juzgado para llevar a cabo las audiencias, sobre todo en este distrito de Jalapa, que es un distrito grande, igual que Veracruz, Coatzacoalcos. Sí, existimos o hay más jueces, pero aún así la carga de trabajo sigue siendo superior. Inclusive, aun cuando aquí en Pacho somos 7 jueces, 7 juzgadores, nos vamos rolando o nos vamos turnando la guardia cada semana y la semana que te toca la guardia, sí es una semana complicada, compleja, porque además de las audiencias que tienes agendadas, hay que estar pendiente de los detenidos, es decir, controles de la detención o de la ejecución de órdenes de aprehensión, de órdenes de comparecencia. Entonces, todo esto sí causa pues un poco de estrés en el sentido de que a veces pues no te da tiempo ni siquiera de consumir los alimentos, ¿no? Porque sabes que tienes una u otra audiencia ya encima o empalmadas. Sí, a lo mejor otros lo toman con diferente forma este estrés o tienen algunos otros mecanismos o hobbies o alternativas para poder desfogarse de esto. ¿Cuál es tu caso? ¿Tú qué haces? A mí me gusta mucho en las audiencias, o no lo sé, platicar con ellos previamente, hacerles ver, los explico, trato de entenderlos, ¿no? Y pues la verdad, pues sí, me gusta estar viendo, revisando los temas jurisprudenciales, viendo criterios. Eso es lo que a mí me llena, me gusta caminar, me gusta salir con los amigos, o sea, pero realmente yo creo que con el paso del tiempo, aun cuando estés en un estrés, creo que sí lo he podido superar más que algunos otros compañeros que son a lo mejor un poco más aprensivos, igual y a lo mejor porque no soy tan aprensivo, no lo siento, pero es Y una aparte cosa muy no personal. es una materia sencilla de llevar. Yo no quiero andar mucho en el tema, pero también por el tipo de casos que tratan están expuestos a problemas de inseguridad, ¿no? Claro, porque pues nosotros atendemos asuntos de secuestro, homicidios, de carácter sexual, y eso pues sí, muchas veces pudiese ponernos en un estado pues de riesgo, ¿no? Porque pues no cuenta uno a veces con todas y cada una de las medidas de seguridad, pero pues es lo que nos gustó, nos tocó, y pues yo la verdad lo hago con mucha pasión, con ¿Vale mucho la amor. pena? Yo ¿O te creo que vale sí la vale pena la haciendo pena. una retrospectiva y dices, estoy donde quiero estar? Yo creo que sí vale la pena. Por supuesto que hay cosas que hay que cambiar, pero a mi parecer yo creo que
en mi punto muy particular, sí ha valido la pena. Me ha gustado cómo me he desarrollado y sobre todo porque sé que no, en mi caso, pues no ha habido una improvisación, porque hace 10 o 15 años tal vez yo no me hubiera sentido preparado para estar en este cargo, sino que tuvieron que pasar todo este tiempo y todos estos lugares para que yo me sintiera preparado para, en su caso, ya ser pues juez de primera instancia en materia penal. Pero sí, Profesionalmente, ¿tú consideras que hubieras hecho algo diferente si te vieras desde donde estás hoy hacia atrás? tal vez haberlo hecho un poco antes, porque muchas veces cuando me mantuve como secretario de estudio y cuenta, tuve la oportunidad en algunos momentos, antes de llegar a juzgador, de poder irme a los juzgados. Pero pues como estaba yo en el Tribunal Superior de Justicia, ahí que es la segunda instancia, ahí las cosas son un poco más cómodas, por decirlo de esa forma, que en los juzgados donde hay tantas carencias, ¿no? Pero tal vez sí me hubiera gustado haberlo hecho antes, un poco antes. Eso es. Ahora que has vivido tanto y que has visto tanto y queriendo que la gente reciba un poquito ahora sí de tu sabiduría, ¿qué consejo le darías a la gente que le pudiera ayudar cuando se vea en medio de una situación dentro del rubro que tú trabajas? ¿Qué consejo le darías? Pues bueno, yo creo que lo primero es buscar, lo que es difícil, buscar o allegarse de un buen defensor. Bueno, claro, en la materia penal, un buen defensor que sepa, que tenga cierto reconocimiento y que pues le pueda explicar, tenga un entendimiento, sepa que cómo transmitirlo, que tenga esa humanidad, ¿no? De querer ayudarlo y pues más que nada, cuando, pues bueno, en este caso, pues no pueden escoger a los juzgadores propiamente de con quién te va a tocar el asunto, pero pues sin la medida de posibilidades y con esta reforma, pues que conozcan bien a sus juzgadores, así como se seleccionas a tu abogado, pues cuando vayas a seleccionar a tu juez, cuando vayas a votar por él, pues veas su experiencia y su capacidad, porque él es el que va a resolver tu vida. O sea, tu vida En un momento en un determinado, momento ¿no? determinado Ujú. y que depende del juez que sepa, pues, tu libertad o no. O sea, eso está en juego, la libertad de las personas, porque es lo que nosotros resolvemos, la libertad de las personas. Yo puedo determinar en un caso con las pruebas que se vayan desahogando, si, pues, se amerita que alguien esté en prisión o que alguien se quede absuelto. Entonces yo creo que pues la recomendación, ojalá, bueno, la recomendación primero sería no meterse en este tipo de problemas, ¿verdad? Sí, Pero claro. el caso de que no se pueda, pues pues sí a llegarse de una buena defensa. En este caso, bueno, no todos tienen esos beneficios o esas posibilidades y tienen que recurrir a un defensor público, pero pues bueno, los defensores públicos también están preparados y pues lo mejor que sería es, pues sí, allegarse a esta defensa, platicarla, vaya, y de todas las pruebas que se pueda para demostrar inocencia. Es complejo explicarte cuál sería la recomendación, porque la Mm, recomendación sería pues no hacerlo, pero muchas veces no, pues no depende todas las veces de ti, ¿no? claro. Y ahora, en este momento estás abocado a un puesto en particular y una responsabilidad, pero ¿cómo te ves a futuro? ¿Dónde te gustaría estar a futuro? Pues bueno, a mí, como yo creo que la mayoría de los compañeros juzgadores o juzgadoras también, la cúspide de esta carrera, de este trayecto, de esta carrera jurídica, jurisdiccional, pues es culminar como es en el cargo de magistrado, ¿no? Fue lo que en algún momento intenté realizarlo. Y pues eso es lo que a mí me gustaría culminar, porque sería otra etapa desde otro lugar donde pudieses continuar con esta labor hacia las personas, con esta labor de ayudando a la gente, escuchándola. Luego mi auxiliar de sala, mis auxiliares de sala me han comentado que luego soy mucho de estar platicando con Mm, ellos previamente a audiencias y explicándoles y explicándoles, explicándoles, pero yo quiero que muchos formalismos que ahora existen, que se deben de aplicar obviamente en la ley,
pero tenemos que romper esa barrera porque las resoluciones que emitamos y los criterios, pues son para las personas comunes y corrientes o comunes, la población en general, y no a jurisconsultos o Claro, expertos del entender por si me fue mal, entender por qué me fue mal. Carlos, porque Sí. si yo te empiezo a hablar con tecnicismos o con términos jurídicos, pues igual y no se va a comprender, y no porque no tengas esa o no se tenga esa capacidad, sino porque no está uno acostumbrado con ese lenguaje, ¿no? Entonces yo creo que hay que explicarlo, hay que hacerlo entendido, y en la segunda instancia, que como lo refería, ya llegar a esa etapa de magistrado, todavía se puede dar la pauta mejor para dar una explicación. Lo que pasa es que a ti ya te dieron una probadita de lo que era ser magistrado, ¿no? Sí, Digo, así. y esa aspiración es completamente válida, ¿no? En tu caso y en el de los demás. Te agradecemos muchísimo que nos hayas proporcionado estos minutos de tu tiempo. ¿Tienes redes sociales? Claro, pues en mis redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok también, pues me encuentran así, tal cual, mi nombre, Álvaro Vázquez Campa. Álvaro, muchísimas gracias. No, gracias a ti por la Y oportunidad. amigos de Los Rostros de la Justicia, una producción de Acceso Libre, muchísimas gracias por seguirnos. Vean esta y otras entrevistas que tenemos y podrán aprender algo más de sus personas juzgadoras, podrán conocerlas y formarse un criterio de quién está al frente de la aplicación de la ley. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo domingo, que estrenamos los domingos. Pórtese bien.